de gestionar vendedores autorizados, porque yo no quería perder la propiedad de mis Ujú. diseños. Entonces empecé a informarme un poco y sí que vi que para hacer este tipo de acuerdos pues tenía que regirme por ciertos puntos en los que se especificase pues que el vendedor tiene derecho solo a vender piezas impresas de mis diseños, no tiene derecho a redistribuir lo que es el archivo como tal. Que No no pueden tiene... compartir el archivo. Ujú. Correcto. Luego, pues que están obligados a mencionar la autoría del diseño, aunque ellos sean vendedores autorizados, siguen teniendo que decir, vale, este diseño es de tal persona. Y yo al principio me redacté unos puntos así un poco a modo chapucero, y ya más adelante, cuando me puse en contacto con un abogado que estaba especializado en propiedad intelectual, fue cuando me ayudó a redactar un contrato más profesional en el que ya se estipulaban todas las cláusulas y pues, se definía mucho mejor que eso, que no pueden modificar los diseños, no pueden ceder los derechos a terceros, todo este tipo de cláusulas que no piensas, pero que si no las atas quedan un poco en el aire y a libre interpretación. Entonces, Mm. estas cosas hay que tener cuidado. Porque además no estamos todavía a un nivel en el que la ley esté súper clara en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a los diseños de los artistas y la propiedad intelectual de diseñadores y demás. Sí, Todavía aquí en no. España está todavía por desarrollar. De hecho, Ujú. incluso a nivel de autónomo, yo estoy dado de alta como autónomo a nivel de artesano o... sí, al mismo, quiero decir, no hay categorías que se hayan actualizado a los tiempos que corren. Y con la Un propiedad intelectual alfarero, pasa lo mismo. claro, Sí, un alfarero y tú sois lo mismo a nivel legal, ¿no? correcto. Ujú. Y en tema de derechos de autor lo mismo, es como el tema de la música y las películas, que se supone que si reproduces más de un X% o X segundos de la pieza original, pues ya estás cometiendo infracción. Pero en el tema del 3D no queda claro a partir de cuánto tienes que modificar un diseño para que se considere un diseño nuevo. Para que pase a ser un nuevo diseño. Ujú. O sea, claro, decimos no está claro, con lo cual hay que pelear mucho ahí. ¿Te has encontrado con problemas en ese sentido? Sí, muchos. La verdad que sí. Sí. ¿Y cómo lidias con ellos? ¿Cómo Pues al principio lidiaba a base de disgustarme y llevarlo mal. Hoy por hoy simplemente lo delego en mi abogado para que él lo gestione, que va a saber mucho mejor cómo proceder. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene mucha cara y que se aprovechan mucho del trabajo de los demás. Y duele, ¿eh? Sí, Sí. la verdad que sí. De hecho, yo me he encontrado casos de gente que vendía mis diseños y al intentar reclamarles decir, no, es que esto lo he diseñado yo. Y digo, a ver, ¿cómo lo No, vas a macho. diseñar tú? Sé que no, pero Claro, también es difícil de justificar, la verdad. claro, claro. Mm. Bueno, ahora dices, se lo delego a mi abogado, que tiene que dar un gusto que te mueres. Toma, encárgate tú de esta porquería, encárgate tú y ya me cuentas lo que ha pasado. Pero no es solo una cuestión de, vale, yo se lo he delegado al abogado, es una cuestión de moral, como dices tú, antes me disgustaba, ahora ya lo delegas y parece que te llevas menos disgusto porque sabes que alguien se está encargando de velar por ti y por tus derechos. Pero, ¿cuántas horas te puede llevar a ti un diseño? Quiero decir, es que no es ya una cuestión de dinero, es una cuestión de que pones vida en esas piezas que diseñas. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti una pieza? Pues depende muchísimo del diseño y de la época, porque antes sí que es verdad que antes me costaban bastante tiempo de hacer, con el tiempo fui cogiendo soltura. Entonces, no sé, si el pulpo a lo mejor me costó un mes de dar con la tecla y la geometría final, luego más adelante pues los diseños empezaron a costarme menos, 2 semanas, una semana. A día de hoy un diseño sencillito, como el último que he lanzado del ratón, he sido capaz de hacerlo en un par de días. Pero Vale, también... estamos Sí, hablando ahora de un par de días. Un par de sí, días es tiempo, ¿eh? Son muchas sí, sí. horas. O sea, 2 días tienen Pero, muchas horas. claro,
pero también yo por salir un poco de la rutina he intentado hacer cosas distintas, como la revisión del pulpo que hice, las serpientes, y estos diseños sí que me han vuelto a costar un mes de trabajo cada uno. Un mes. Es que un mes hay que meterle ahí un sueldo completo para pagar eso. Sí. Y no solo eso, es lo que hablamos. Es una cosa que requiere un ejercicio de inspiración, diseño, volver a dar 2 pasos para adelante y 3 para atrás, porque muchas veces chocas y tienes que volver mucho al primer boceto. En tu página web se ve que además es una maravilla la página web. ¿La página web la has hecho tú? ¿Te la han diseñado? Es espectacular. No, la he hecho yo. Es espectacular. A mí me parece una preciosidad de web, además ligera, me parece espectacular. Y en ella se pueden ver algunos de los diseños, los bocetos, que por ahí le va. Tú eres ingeniero, pero dibujas como un artista. ¿No te planteaste nunca hacer bellas artes? O sea, Sí, el dragón... sí que me lo planteé. Ah, vale. O sea, tenemos ahí mezcla de cabeza de ingeniero con espíritu de artista. Un poco artesano, sí, ¿eh? Lo de que Hacienda no te tenga como artesano, lo hacen bien. Sí, yo desde bien pequeño toda mi vida he dibujado, me ha gustado mucho dibujar. Además, durante el instituto estuve yendo 2 o 3 años a clases de pintura al óleo y sí que siempre me ha gustado mucho. Es un poco lo de Steve Jobs, ¿no? De conectamos puntos hacia atrás, o sea, todo eso tenía que ver porque iba a llegar el momento en el que te pusieras a diseñar. O sea, que el proceso creativo de una pieza tuya no es tanto esos engranajes que hacen que se mueva y es lo que les ha dado la popularidad, sino que empieza por un boceto de dibujo, de un dragón, de una ilustración real. Empiezas por ahí. A ti te viene a la cabeza que vas a hacer un ratón, que vas a hacer un dragón y empiezas a dibujar. Y primero dibujas el bicho, la ilustración, y después analizas cómo le vas a meter a eso engranajes o cómo lo vas a... O sea, cómo pasa del papel, de ese dibujo artístico a ese diseño de ingeniería en Fusion o... Bueno, ahora me dirás qué programas utilizas, pero ¿cómo trasladas el dibujo al diseño de 3D? Pues depende un poco de cada diseño. Hay veces que he diseñado primero el engranaje y a partir de ahí he evolucionado el diseño, pero sí que es verdad que la mayoría de veces elijo primero el diseño, el animal que quiero hacer y entonces ya empiezo a trazar líneas de ver, pues si quiero que estas piezas sean móviles, todas las piezas móviles tienen que estar en contacto con la cama de impresión. Entonces el posicionamiento de la figura en la base es lo primero que intento asentar para decidir. Claro, para poder desde ahí desarrollar cómo va a articularse, cómo va a moverse, dónde van a estar los puntos de rotación y este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo... O sea que uno de los puntos clave es cómo se va a situar en la cama de impresión para que se mueva como tú quieres que se mueva. Correcto. Por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre se me ocurre para esto es el T-Rex, porque yo el T-Rex quería hacer un T-Rex porque me encantan los dinosaurios y la cuestión es que, claro, el T-Rex es un animal que está de pie, pero los brazos y la cabeza tienen que ser articulados porque si no el diseño no valdría nada. Entonces, claro, tuve que diseñar que se imprimiese tumbado pero que luego fuese capaz de ponerse de pie. De ponerse de pie. Qué entonces, bueno. Ese fue complicado. Sí, la verdad que sí. O el otro dinosaurio, el brachiosaurio, que claro que tiene el cuello muy largo, pero el cuello realmente no está en horizontal, tiene que estar inclinado hacia arriba. Entonces, pues tuve que diseñar un mecanismo que después de imprimirse se enclavase hacia arriba y cambiase la posición. ¿Y qué te gusta más? ¿La parte artística del proceso o esa técnica de no, tenía que pensar que porque lo iba a hacer tumbado pero luego iba a estar de pie y necesita... Ahora te veo disfrutar explicando el proceso de no, no iba a funcionar y tenía que pensar en cómo hacer que el engranaje después se levantase. ¿Quién gana, el artista o el ingeniero cuando diseñas? Yo creo que las dos y creo que por eso... Esa dualidad es la que hace que funcione. Sí, y lo que hace que yo disfrute tanto ahora mismo de este trabajo, porque por un lado me encanta romperme la cabeza pensando en nuevas articulaciones, nuevos mecanismos, por eso me gustan tanto los cubos de Rubik, porque me gustan los puzzles y el resolver acertijos y demás, y entonces esa parte me gusta mucho.
pero también luego a la hora de hacer algo artístico, cuando ya me pongo a diseñar las partes orgánicas de la pieza, la verdad es que es otro rollo, porque es, en lugar de estar pensando y haciendo cábalas, pasas a un estado un poco más casi de de lo relajación, de bonito, meditación, claro, de sí, flow. exacto, en el que desconectas y te dejas llevar un poco más por tu estado de ánimo, por la música. Trabajas con música. Sí, normalmente sí, porque me ayuda un poco a desconectar. Al flow, yo también. Cuando preparo las entrevistas me pongo música para eso, para que se desarrolle el flow. ¿Qué música utilizas? Pues ahora, la verdad que ahora he cambiado un poco. Yo antes escuchaba más rock, heavy y música así un poco más cañera. Pero sí que es verdad que Por eso te salían esos dragones pinchosos. Y últimamente te salen ratoncitos, claro. Es que la música hace mucho. Últimamente me estoy buscando música más tranquila, sin letra, para no distraerme tanto. Y le he cogido un poco de gusto al género lo-fi, no sé si lo conoces. Sí, el lo-fi, sí. Pues sí. Normalmente me pongo música de ese estilo de fondo y así en plan más relax. Más chill. Sobre todo para hacer facturación. es lo que más relaja. Ayuda a no crispar, sí. Si te pones heavy con la facturación, lo mismo. Crispas más. Bueno, diseñar, emprender. Bueno, me recuerda bastante a mi proceso de trabajo. Tienen muchas ventajas, a mí me gusta muchísimo, pero tiene muchas desventajas. Y es que al no ser un trabajo por cuenta ajena, tú no das cuentas a nadie. Tú eres tu jefe, tú eres la chica de administración, tú eres el de las facturas, menos abogado, que ya tienes uno. Tienes que hacer mucha cosa y nadie te va a decir ni que lo hagas ni cómo hacerlo. ¿Cómo consigues mantenerte constante todos los días? ¿Cómo es tu rutina del día a día? O sea, ¿qué haces? ¿Qué te pones delante para decir, no, es que tengo que ponerme a diseñar porque si no, dentro de 2 meses ya no como? Pues yo realmente soy bastante exigente y soy muy mal jefe en ese sentido, porque me exijo muchísimo. Intento primero, a primera hora del día, quitarme lo que yo llamo las obligaciones, que pues dar emails, contestar mensajes, redes sociales. A eso los americanos le llaman tragarse el sapo, ¿no? O sea, trágate el sapo ya y ya después... Sí, correcto. Vale. Y una vez me he quitado ya toda la parte de esta, es cuando ya digo, vale, a ver, en la lista de cosas pendientes, ¿qué tengo que diseñar? Y en ese momento, pues lo que más, de todas las cosas que tengo pendientes, la que más me apetece en ese momento es la que cojo. Vale, pero es como una bucket list posterior a las obligaciones. Pero el diseño no deja de ser la tarea fundamental de tu negocio. Sí, pero como esa es la parte que me gusta, no tengo que obligarme. Si un día no me siento inspirado, pues no me esfuerzo, porque al final los diseños que más éxito han tenido han sido los que me han salido a mí de dentro, que no he sentido la obligación de hacer X diseño, sino que me apetecía hacer ese diseño. Y curiosamente esos son los que más han triunfado. Entonces intento dejarme llevar un poco por eso. Por el alma. ¿Y has notado presión en ese sentido de cuando diseñabas por puro placer y no tenías ese miedo de, no, es que ahora vivo de esto, ahora que eres autónomo? En la creatividad me refiero. O sea, la creatividad es una cosa, a veces es esquiva y es complicada y la presión y el estrés no son buenos para la creatividad. ¿Has notado algo en ese sentido o no? Antes sí. Antes sí que notaba esa presión de mantener el listón o de tener que sacar diseño cada X tiempo porque si no me iba a quedar atrás respecto a otros diseñadores. Y antes sí que me presionaba bastante. Al final, ahora ya no tanto porque una vez he dado el salto a ser diseñador a tiempo completo, una de las metas que me puse es no agobiarme, porque si esta parte no me la quitaba y como tú dices, notaba esa presión o esa obligación de tener que diseñar porque es el pan, es lo que me va a dar el pan cada día,